repetir y lo digo siempre, muchas gracias por estar en vivo, estar aquí en la clase de Derecho Notarial, la clase que vamos a continuar hoy con este tema. Quiero comentarles también que voy a solicitarles para el día viernes, si ustedes fueran tan amables, de que pudieran obtener esta ley de colegiación profesional obligatoria. Es el decreto 72-2001 del Congreso de la República. Vamos a ver el tema de la ley de colegiación profesional obligatoria. Entonces les ruego a ustedes obtener su ley. Aquí vamos a platicar del Colegio de Abogados y Notarios. Les voy a explicar qué artículos son los que quiero que lean. No es toda la ley, solo los artículos que realmente son meritorios para que ustedes lo lean y que se relacionen estrechamente con el ejercicio del derecho notarial, los temas que son importantes que ustedes conozcan, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo del programa. Solo recuerdo aquí un compañero de apellido Donis, de aquí de la sección C. El compañero de apellido Donis, pues a veces voy viendo qué preguntas no contesté o qué preguntas dejé en el tintero, como se dice, y encontré una del compañero Donis de la sección C que preguntaba acerca de si los testimonios van firmados y sellados. El artículo 66 se establece qué es el testimonio, y el artículo 67 las formas de los testimonios, cómo se extienden los testimonios, y ahí van a encontrar ustedes que deben de ir firmados y sellados. Les decía a ustedes todo lo que es extraprotocolar, todo lo que no se hace en hojas de papel sellado especial para protocolos, eso va fuera del protocolo, debe llevar firma y sello del notario. En el caso de los testimonios también deben ir sellados, enumerados y firmados por el notario para los efectos de lo que establece la ley. Bien, de acuerdo a la definición, concluimos que la definición de notario, que fue aprobada por la Unión Internacional del Notariado en el año 1948, pues se ajusta bien a la medida de nuestro función notarial, a la medida de nuestro sistema notarial guatemalteco, que es de tipo latino, que conservamos el protocolo, que tenemos un colegio profesional. Y luego vamos a ver ahora la formación jurídica del notario, cómo se debe formar el notario, cuál es su forma de capacitar al notario. Y tenemos pues 5 formas de las que creemos en la cátedra, y lo van a encontrar en el libro del licenciado del doctor Nery Muñoz. Ahí van a encontrar ustedes la forma de capacitar, y lo voy a explicar de último el por qué es que les digo que en el libro del doctor Nery Muñoz lo van a encontrar. Bien, la primera forma de capacitar a un notario es el título de abogado como fase previa. Aquí quiero comentarles que esta forma de capacitar al notario es, decirles a ustedes que ya se los comenté el primer día de clases, que en la mayoría de legislaciones a nivel latinoamericano, casi toda América, ya no existe el ejercicio de la abogacía y el notariado de manera simultánea. Ya no se puede ejercer la abogacía juntamente con el ejercicio del notariado. Hay separación de profesiones, entonces uno es notario y otro es abogado. Y en el tema del título de abogado como fase previa, significa que en esas legislaciones, para ser notario, primero se tiene que ser abogado. Con la circunstancia y peculiaridad de estos sistemas de otros países, me atrevo a decir Salvador y Costa Rica, donde, por supuesto, lo dije, ¿verdad? Y lo repito, que se ha respetado el derecho que ya se tenía, ¿verdad? Los derechos adquiridos de los profesionales que ya ejercían la abogacía y el notariado, se les permitió, pero a raíz del cambio de los sistemas de entrega de los títulos, del sistema de capacitación y formación de los profesionales, pues en estas legislaciones o en estos países,
Primero se estudia para ser abogado y una vez concluido y se obtiene el título de abogado, el abogado para ejercer el notariado tendrá que tomar la decisión: dejo de ser abogado y me dedico al ejercicio del notariado. ¿Por qué? Porque como requisito para poder ejercer el notariado se necesita que tenga como título la fase de abogado previamente. O sea, que sea abogado, que conozca, sea un perito en derecho y que posteriormente pues él tome la decisión de dejar el ejercicio de la abogacía, ya no ser abogado, sino que con los conocimientos que él tiene como abogado podrá ejercer como notario. En los países como Salvador, me atrevo a decir también Honduras, Costa Rica, es la Corte Suprema de Justicia la que realiza los exámenes correspondientes a los abogados que desean ejercer la profesión de notarios. Vuelvo a repetir, por eso dice título de abogado como fase previa. Vuelvo a repetir que no pueden ejercer simultáneamente las dos carreras. O soy abogado o soy notario. Y si quiero ser notario, primero adquiero el título me formo como abogado y posteriormente ya voy a ejercer la profesión de notario por el conocimiento que se tiene con respecto a todos los temas de derecho civil, de derecho mercantil y los demás temas relacionados con el ejercicio del notariado. Luego tenemos el denominado sistema de oposición. En el sistema de oposición se recordarán ustedes que platicamos acerca del tema del notariado de número o el sistema numerario. En este notariado de número o sistema numerario, pues aquí aplica el sistema de oposición. Creemos que es uno de los mejores sistemas para formar al notario, ¿verdad? Se imaginan ustedes, es la capacitación, es el arduo estudio relacionado con el derecho notarial para optar a una notaría, para optar a una notaría de número, y por consiguiente entonces pues creemos nosotros que no solamente es el mejor medio de capacitarse a un notario por la exigencia que va a existir para poder entrar a un concurso de oposición, sino que la mejor manera para llevar a notarios, a las notarías, a los notarios mejor calificados, con mejor conocimiento, académicamente y jurídicamente hablando, pues con los conocimientos vastos que son necesarios para el ejercicio del notariado. Y no digamos pues la aplicación del sistema de oposición que debería de entenderse para la designación de los funcionarios públicos. Piensen ustedes en el director del Archivo General de Protocolos que saliera a la plaza oposición, el escribano de Cámara y Gobierno también como funcionario para ejercer el notariado, por un sistema de oposición que académicamente hablando sería una buena forma de determinar su capacitación y su formación jurídica para el notario. Así que el sistema de oposición consideramos nosotros en la cátedra que es un buen sistema para capacitar y para formarse al notario. Nosotros, pues por supuesto, ustedes y todos nosotros, y yo me incluyo, debemos o vamos detrás siempre del conocimiento en el ejercicio del derecho notarial. Es correcto. Lo que no le puedo dar la respuesta a David Canizales, lo que sí le puedo decir es que si usted decide ser notario, tiene que dejar de ejercer la abogacía. No puede simultánea o conjuntamente ejercer la abogacía. Lo que sí no le podría dar una respuesta certera, ¿verdad? Una respuesta de mi conocimiento, no le puedo decir si un notario que después de 2 años se da cuenta que pensémoslo así, ¿verdad? Que le gusta más o que económicamente le iba mejor en el ejercicio de la abogacía. No sé sinceramente si posteriormente puede dejar de ser notario y regresar al ejercicio de la abogacía. Sinceramente no le quisiera responder sin conocimiento porque no conozco realmente la legislación, no conozco de esa situación. Yo creo que alguien que desee ser notario tiene que tener esa seguridad
¿verdad? Y estar ese convencimiento jurídico de que lo que a él le conviene es ejercer el notariado y no la profesión de abogacía. Así que lo que sí le puedo decir es que se deja de ser abogado para poder ser notario. El regreso o reversar esa decisión, la verdad no, pero ofrezco, voy a hacer las consultas correspondientes para determinar si se puede de esa manera pues regresar usted a ejercer la abogacía. Bien, entonces ese es el comentario al respecto del título de abogado como fase previa. Ya les hablé del sistema de oposición y luego viene el estudio simultáneo de abogado y notario. El estudio simultáneo de abogado y notario, pues aquí compañeros, es el que ustedes se están capacitando, para el cual en este sistema ustedes se están formando. Son ustedes los que van en búsqueda precisamente del numeral 2 del artículo 2 del artículo 2 del Código Notariado, donde dice claramente, ¿verdad?, ese tema del título facultativo o su incorporación. Ese es el tema muy importante, ¿verdad?, del que ustedes van en búsqueda de eso. Ustedes vienen, se los dije, imbuidos, vienen con mucho optimismo, con mucho conocimiento, con mucha formación de los temas de derecho sustantivo civil, penal. Vienen ustedes ya formados y capacitados durante 3 años para el ejercicio de la abogacía y continúan en el 7º, 8º, 9º y 10º semestre, continúan ustedes capacitándose y formándose para ser abogados. Les digo, desafortunadamente, para el ejercicio de otra carrera universitaria, para la formación de notarios, tan solo tenemos 2 años. Tan solo digo, tenemos 4 semestres. El 7º, el 8º, el 9º y el 10º semestre. Notariado 1, 2, 3 y 4, que son los que ustedes utilizan para formarse y capacitarse. Ustedes están de manera simultánea pues estudiando la abogacía. Aquí imagínense, en este dice título de abogado como fase previa. Aquí simultáneamente cuando ustedes le ponen, ¿sí?, le ponen su toga, se le ponen su esclavina y entonces lógicamente y el bonete, lo que están ustedes obteniendo son los 2 títulos de abogado y notario y una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. Eso es lo que ustedes, para lo que ustedes se están capacitando en este momento, es estudio simultáneo de la abogacía y del notariado. Para ser abogados, 5 años se capacitan ustedes durante 50 clases que tienen que obtener, durante 10 semestres que ustedes van a llevar y no sé cuántos cursos llevan los días sábados, pero ustedes se están capacitando precisamente en búsqueda de obtener esos 2 títulos. Pero vean, nosotros pues para capacitarlos a ustedes tenemos tan solamente 2 años, solamente 4 semestres, 4 clases de derecho notarial, y entonces es importante la capacitación que ustedes tienen que tener. Les comento que en el estudio simultáneo de abogado y notario, ustedes durante sus 10 semestres que llevan, durante sus 5 años, pues una vez han concluido, una vez han terminado ya ustedes su pensum correspondiente, o como dicen, o lo celebrarán primeramente Dios el otro año, lo estarán celebrando, su cierre de currículum, su cierre de pensum, pues luego les viene una tarea muy ardua, y es formarse y capacitarse para poder resolver su examen técnico profesional, coloquialmente dentro de nuestra facultad llamado también como el examen privado, que es un examen que se divide en 2 fases, la fase pública y la fase privada. Y en la fase privada pues serán ustedes examinados en lo que es contratación mercantil, serán examinados en lo que es derecho civil y procesal civil y mercantil, y por último también serán examinados en el área de derecho notarial. No está de más decirles que son 3 profesores, uno de derecho civil, uno de derecho mercantil y uno de derecho notarial. Y digo, afortunadamente los profesores, tanto derecho civil como derecho mercantil, respetan la decisión del profesor de notariado porque saben y tienen el conocimiento de que esa clase, ese curso o esa rama del derecho notarial es la que mejor deben de conocer, la que mejor deben puntear para poder solventar y para poder ganar su examen técnico profesional en el área privada.
Nosotros los profesores de Derecho Notarial que examinamos los técnicos profesionales tenemos, gracias y afortunadamente, el poder de la decisión de decir: no se le puede dar el título de notario porque no está capacitado, no está formado, le falta todavía el conocimiento jurídico, el conocimiento académico de lo que se necesita para poder ejercer el notariado. Por eso es importante y necesario, compañeros, que ustedes se preocupen por tener y obtener buenas notas. Sé que administrativamente con un 61 ustedes están ganando su clase, pero realmente para su conocimiento es importante que sus cursos de derecho notarial pues sean óptimos en sus calificaciones, por lo menos arriba de 75 puntos. Les digo, cuando los profesores, tanto de derecho civil, de mercantil, de derecho notarial, tenemos duda con respecto al conocimiento del estudiante, pues tenemos la facultad, ¿verdad?, de poder ver las calificaciones, su certificado de cursos, porque lo tenemos a la vista. Y lo que primero, pues yo como profesor de Derecho Notarial y como examinador de Derecho Notarial, lo primero que voy a ver son las notas que ha obtenido en sus 4 cursos de Derecho Notarial. Entonces, por eso creo que es importante, ¿verdad?, cuando estamos hablando de este estudio simultáneo de abogado notario, tienen ustedes que capacitarse y formarse por esos 2 títulos profesionales. Quiero ser buen abogado y también quiero ser buen notario. ¿Y qué les pido yo en mi clase? Que sean buenos notarios. Déjenme ver. Voy contestando conforme voy viendo. 45 artículos tiene la ley de colegiación profesional obligatoria. Bien, voy aquí. Eric Chávez, para poder ejercer únicamente el notariado, pues en el caso, les digo, en muchos países tienen que ser ustedes primeramente abogados para ejercer el notariado. Pues aquí le quiero contestar a Josué que aquí estaba el proyecto de que los primeros 3 años, el proyecto era de que los primeros 3 años, pues digamos un área común para el estudio de la abogacía, y posteriormente, pues al llegar al concluir el 3er año, como ustedes lo concluyeron el año pasado, que se tomara la decisión: quiero ser abogado, pues continúo capacitándome como para ser abogado, y quiero ser notario, pues me dedico exclusivamente para el ejercicio del notariado. De tal manera que en 5 años pueden ustedes obtener el título de notario, y en 5 años el título de abogado, ¿sí? Pero lo que el proyecto, ¿verdad?, que es muy enriquecedor ese proyecto, pues es que solamente se puede ejercer una profesión: o soy abogado o soy notario. Mayores temas al respecto, les digo, solo fue un proyecto. Todavía no hay consenso en las universidades, porque recuérdense ustedes que con la cantidad de universidades ahora, pues se le tiene que dar participación a todas ellas en una mesa técnica, porque la ley pues tendría que tener vigencia para todas las universidades, ¿verdad?, del tema de si quiero ser abogado o si quiero ser notario. Ludwig García: yo conozco a un notario panameño, y él me comenta que hasta hace unos 10 o 12 años atrás podían ser abogados y notarios, pero ahora solamente pueden ser notarios y solamente pueden ser abogados. Esos tienen o sea, puede existir, si no es pregunta la suya, Ludwig, si no es pregunta la suya, sino que es afirmación, puede hacer que el notario a quien a usted le comente que sí se puede ejercer el notariado, la abogacía del notariado, sea en países como Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua, donde anteriormente, hace unos 15, 20 años atrás, podían ejercer la abogacía y el notariado. Actualmente o se es abogado o se es notario en varias legislaciones de los países pues que yo he tenido conocimiento de ello.
Creo que les comenté que solamente Bolivia y Guatemala nos hemos quedado con el tema de que somos abogados y somos notarios de manera simultánea. En los demás países ya se separó este tema, vuelvo a repetir, con los derechos que adquirieron los profesionales. Es en el caso de ustedes, ¿verdad? Ustedes se van a graduar y si dentro de 5 años deciden que solo abogado y solo notario, pues ustedes les tendrían que respetar su derecho adquirido, sus 2 títulos que ya adquirieron con todas las de ley, con este pensum definitivamente tendría que ser respetados y ustedes iban a poder ejercer la abogacía y el notariado. Eso tendría que alcanzar a los que inician con ese nuevo pensum de separación de las profesiones de abogado y notario. Gerardo, son 55 cursos obligatorios. Ya le contesté a Beatriz, son 45 artículos y son 56, son 50 de base, 3 clínicas y 2 preespecializaciones. Gracias por comentarme y contarme esto. En la otra clase no me comentaron, solamente hablé de los 10 semestres, de los 50 cursos que ustedes tienen que tener, ¿verdad? Pero tienen 3 clínicas y 2 preespecializaciones. Sus pasantías también, ¿verdad? O sea, como yo decía en la otra clase, ese numeral 2 del artículo 2 del Código Notariado dice adquirir o tener su título facultativo. Eso es para lo que ustedes están capacitando, para lo que ustedes están formando. Ese es el numeral que más les va a costar a ustedes, que más les está costando. Imagínense lo que me están comentando ustedes, que con los cursos son 6 preespecializaciones, todavía tienen que tener sus pasantías, tienen que tener sus clínicas. Se pueden imaginar, compañeros, y luego, algo muy importante, ¿verdad? Una vez terminado su pensum, una vez terminado todas sus pasantías, preespecialización, ¿qué les viene a ustedes? Capacitarse y formarse para poder solventar su examen técnico profesional. Y yo creo, compañeros, y siempre lo he dicho, que uno en las clases, en estos 10 semestres, uno aprende posiblemente un 30% de la vida profesional, del ejercicio de la abogacía y el notariado. Luego la vida dentro de la vida estudiantil viene el tema del privado. Y créanme que en el tema del privado se aprende otro 40%. Más de lo que uno está aprendiendo en las aulas y en las clases. Es donde uno se da cuenta si durante los 5 años, durante esos 10 semestres, realmente se dedicó a estudiar. Porque créanme que el que se dedicó a estudiar, el que durante sus 5 años trabajó solo, estudió, pues si quieren en grupo, pues investigó y se dedicó para obtener su capacitación, le va a ser mucho más fácil el examen técnico profesional. Porque el estudiante que no se preparó, el estudiante que siempre se ayudó, lo ayudaron para que fuera sacando sus cursos, pues lamentablemente su estudio del examen privado lo va a tener que hacer solo o en grupo, pero su examen técnico profesional está presente en los 3 profesores y solamente ustedes de estudiantes. Y en ese momento no van a poder tener quien les dicte, quien les avise, quien les sople, quien les ayude, sino que sencillamente serán ustedes los que van a demostrar qué fue lo que aprendieron durante sus 5 años de estadía en la Universidad de San Carlos, en nuestra facultad. Por eso creo yo, compañeros, que es muy importante que trabajemos solos en el tema de los exámenes. Bien, de ahí. Andrés López, sí, en México sí le puedo asegurar que tal como usted lo dice, en México o es abogado o es notario. En México hay algunos estados, porque recuérdense que ahí es igual que los Estados Unidos, dice Estados Unidos de Norteamérica, y aquí es Estados Unidos mexicanos. Cada estado tiene su propia legislación, pero la mayoría de estados trabajan por el sistema de número, le adjudican una notaría a los notarios y entonces lógicamente, ¿verdad? Aquí solamente o se es abogado o se es notario, aquí sí es separado, ¿verdad? El ejercicio del notariado y el ejercicio de la abogacía son totalmente separados.
Gracias, Gerardo, por la información de qué es lo que ustedes tienen. Ustedes sabrán qué es lo que tienen, que esforzarse, qué es lo que tienen, su conocimiento. Hoy están empezando, digo hoy, que es en el primer curso de Derecho Notarial 1, es donde se están capacitando. Fíjense, se están capacitando dentro de esto, estudio simultáneo de abogado y notario, y yo lo que pretendo es que ustedes sean buenos notarios, que ejerzan bien el notariado. Guillermo Santizo, son 6 obligatorias. Muy bien. Sí, Marcos, muchas gracias. Se me había olvidado el tema de lo que yo digo, ¿verdad? Siempre he pensado en eso cuando uno termina su examen técnico profesional. Uno ya lo ganó, uno lo va a celebrar, aquella pues felicidad de que ya uno obtuvo una nota satisfactoria, pero luego de la celebración, luego de los abrazos, de las felicitaciones de la familia, de los amigos, el día siguiente amanece uno con el tema de, bueno, me falta mi tesis. Si ya se tiene el punto aprobado, sobre qué voy a trabajar, y ese es son otros comentarios y otros argumentos necesarios para decir que el sacrificio que ustedes hacen cuando ven culminado y coronada con su bonete esa satisfacción de ya ser notarios, ya ser abogados, pues lógicamente debe de ser satisfactorio. Pero sí, no dejemos a un lado la tesis, recuérdense que también se debe trabajar este tema. Y el comentario para el compañero de Valerie o la compañera Valerie Garrido, que ojalá debería de ser notariado. Pues fíjese que nosotros tratamos la manera de que fueran 6 notariados. Anteriormente, hasta el año 1988, se inició el notariado 1, 2, 3 y 4. Pero del 87 hacia atrás, la formación jurídica para los notarios era únicamente notariado 1 en el 9º semestre y notariado 2 en el 10º semestre. Por eso fue necesario que se ampliara, se quitaron algunas clases de carácter social, se eliminaron esas clases para poderle dar cabida a un notariado 1 y 2 más, ¿verdad? O sea, el 3 y el 4, para complementar con mayor refuerzo el tema de la capacitación. Por ahí. Bien. Muy bien, yo en el tema de las pasantías, en el tema de sus cursos que llevan los fines de semana, la verdad los desconozco. Ustedes me están comentando aquí, ustedes mismos están diciendo que qué importantes son todos esos temas de capacitación, de estudio simultáneo de abogado y notario, porque sus clínicas van a ser para el tema. Pues creo que las clínicas también incluyen notariado, llevan temas de la abogacía, pero simplemente quiero decirles la importancia de que ustedes se capaciten, porque es un título el que van a obtener de notario y es un título el que van a obtener de abogado, ¿sí? Bien, continúa entonces el doctorado en Derecho Notarial. El doctorado en Derecho Notarial, compañeros, aquí este doctorado, bien, Omar Hernández, y una recomendación sería, sí, podría ser a través de las preespecializaciones, pero ese tema, la verdad, compañeros, no sé cómo salió el tema de las preespecializaciones de Derecho Notarial. Creo que lleva un tema de Derecho Notarial, cuando ni siquiera creo que han llevado notariado 1, 2, 3 y 4, y hay temas de derecho notarial ahí que a veces, y por eso creo yo que es importante, cuando ustedes tengan alguna duda de su preespecialización, la comentemos en clase, porque muchas veces puede suceder que se pueda pues cometer algún tipo de equivocación que en determinado momento puede ser perjudicial. Bien, quiero comentarles entonces doctorado en Derecho Notarial. El doctorado en Derecho Notarial, imagínense ustedes, se tiene aquí el título de abogado como fase previa, ya se tiene el título, o se tiene un estudio simultáneo de abogado y notario, y posteriormente se tiene que obtener una maestría de Derecho Notarial, y luego se adquiere el título de abogado.
Eso definitivamente, compañeros, se pueden imaginar ustedes, es una buena forma de capacitar también, es una capacitación, una formación óptima para cualquier profesional del derecho notarial, que es el estudio de un doctorado. Se necesita pues mucha exigencia para ello, ¿verdad? Porque lógicamente se tiene la licenciatura primero de notario, luego se tiene la maestría de notario, de derecho notarial, y posteriormente la culminación de un doctorado en derecho notarial, que no sé, compañeros, la verdad, no sé, en la facultad creo que solamente maestría en derecho notarial hay, en la facultad de derecho, en USAC, pero creo que en la Mariano Gálvez sí, actualmente se tiene un doctorado en derecho notarial, que creo que es la única universidad que lo está prestando. Bien, y por último, decía en la otra clase que esto está en el libro del licenciado, del doctor Neri Roberto Muñoz. Él, pues, con conocimiento de causa, con conocimiento, y fue, pues, varias veces, presentó ponencias de Guatemala en esta universidad notarial específica, que la que conozco, la que conocemos a nivel latinoamericano, es la UNA, Universidad Notarial Argentina, con sede en Buenos Aires. Ahí es una universidad que se dedica exclusivamente a la capacitación y a la formación de los notarios. Ahí es una universidad específica, ¿verdad?, en la formación de notarios. O sea, estamos hablando de que ahí la formación, la capacitación va determinada única y exclusivamente a la rama del derecho notarial. Ahí es donde forman, donde capacitan, donde adquieren la destreza del conocimiento de la redacción de los instrumentos públicos y el conocimiento, lógicamente, de los contratos que se van a cristalizar o que se van a faccionar dentro de los instrumentos públicos que el notario facciona. Eso es entonces, en conclusión, cuáles son los sistemas para formar y capacitar al notario. Tenemos 5. En el examen puede hacer, y en el examen puede hacer pregunta de falso o verdadero, pero selección múltiple, que van a ser 15 preguntas a 2 puntos cada una, 25 minutos de tiempo para ello. En el tema de falso y verdadero, compañeros, es simplemente o es falso o es verdadero. Ahí no hay pierde, las 5 preguntas primeras. Y las otras 10, pues es selección múltiple también, no tienen que escribir, simplemente tienen que estudiar, haber estado en clase, porque hay algunos aspectos que ya se los dije a ustedes, que para comprobar que han estado en la clase, por lo menos que han visto los videos, hay algunos temas que he hablado, algunos artículos que he referido, que no están en el libro del licenciado Muñoz, en el del doctor Muñoz, ni en los otros libros que manifesté, que lógicamente van a ser materia de examen. Pero aquí podría ser una de las preguntas. En la opción correcta encontrará 3 formas de capacitar o de formar al notario. Tienen que estar cualquiera de las 5, tienen que estar 3. Con una que falte, pues la pregunta lo está diciendo. En la opción correcta encontrará 3 formas de capacitar al notario. Si solo hay 2 correctas y una que no es correcta, pues la opción debería desecharse. Habrán también, ninguna de las opciones es correcta, pero esas es las preguntas que pudieran existir ahí, ¿verdad? O podría ser que diga, en la opción correcta se encuentran las 5 formas de capacitar al notario, o 2 formas de capacitar o de formar al notario. Bien. Muy bien, entonces terminamos y concluimos en las formas de capacitar, cómo vamos a capacitar al notario, y luego entramos entonces ya a conocer el contenido del artículo 2 del Código de Notariado, porque ya vamos a platicar con respecto a el notario hábil, requisitos habilitantes del notario, qué requisitos necesitamos para ejercer el notariado. Y yo les decía ahorita cuando lleguemos a este numeral 2, que dice haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Ya les digo, lo vamos a explicar seguidamente, pero ya les digo, a ese numeral 2
es el que ustedes van en búsqueda, el que ustedes apuntan como finalidad, el que ustedes apuntan como llegar a la cima de su conocimiento, de su formación como notarios. Empecemos entonces. El artículo 1 ya lo vimos. El artículo 1, aparte de tener el fundamento del principio de la fe pública, tenemos el fundamento del principio de la rogación, el principio de la autoría, y este ya lo comentamos y lo platicamos. El artículo 2 del Código de Notariado, ¿sí?, dice cuáles son los requisitos habilitantes. Cuando se preguntan ustedes, yo soy notario hábil, es porque cumplo con los requisitos del artículo 2 del Código Notariado. Y además, estos requisitos que posiblemente le tendríamos que agregar la ley de colegiación profesional obligatoria. Recuérdense que esto está contenido en el decreto 72-2001 que les comenté y que les pedí que lo tengamos para el viernes. El Código Notariado en el año 1947, que no existía la ley de colegiación profesional obligatoria, entonces no tenía como requisito hábil o habilitante del notario. Pero debemos de entender que una vez cumplidos todos los 4 numerales del artículo 2 del Código Notariado, pues debemos de cumplir también con la colegiación profesional obligatoria y pues acercarnos al Colegio Profesional de Abogados y Notarios para la colegiación respectiva y con ello llenar un requisito más que establece la ley. Le agradezco, Andrés. Yo no tenía conocimiento, pues ahorita me estaba preocupando por el examen del día sábado que tengo mi primera retrasada. En eso tengo mi pensamiento ahorita, pero solo me desconecto el sábado de la primera retrasada y la otra semana ya estaré pensando, ¿verdad? Porque afortunadamente todavía tenemos entonces 3 clases para antes de nuestro examen. La clase del día el 9 de marzo sería la de nosotros, pero no sé cuándo van a empezar. Espero que tenga 2 clases más porque necesito 2 clases más para poder terminar los puntos que van a ser examinados. Así que muchas gracias, Andrés. Voy a estar pues atento a las fechas correspondientes para poder platicar de ello. Bien, entonces para ejercer el notariado se requiere 2 puntos. Vamos a ir haciendo la pausa correspondiente a esto. Dice, para ejercer el notariado entonces se debe ser guatemalteco natural. Fíjense que aquí la importancia es este tema del año 1947, cuando se hablaba de guatemalteco natural. La Constitución lo determina y lo establece, ¿verdad? El 27 es día lunes. Bueno, entonces voy a ver si corremos con el día viernes. Entonces, el día viernes les estaría explicando a ustedes hasta dónde viene el examen y cómo vamos a proceder, porque creo yo, si no estoy mal, el 27 es día lunes. Sus exámenes va a ser lunes 27, miércoles 1 y viernes 3, ¿verdad? Pero bueno, el día viernes les explico qué puntos van a entrar en el examen y sobre qué es lo que voy a examinar. Bien, les decía entonces, nos quedaría una clase. Si no nos da tiempo, pues creo que, vamos a ver, 3, 4, 5, el 7, el 8. Creo que si no obtenemos eso, si no puedo llegar a los puntos del programa, el lunes 6, antes del examen, el día lunes 6 de marzo, tendríamos la última clase, que sería lo que vendría para su examen, que va a ser día jueves. Porque estoy seguro que la siguiente semana, ahorita va a ser lunes, miércoles y viernes. La siguiente semana que nos toca a nosotros sería martes y jueves. Martes 7 y jueves 9. Entonces, lógicamente, les estaría solicitando la clase del día 6 de marzo y estaríamos pues descansando un día después de nuestro examen, que es el 9. Ese viernes 10 se los daría como reposición de su clase del día 6 de marzo.
Bien, muchas gracias. El viernes de todas maneras le comento, entonces tengo que terminar esto el día de hoy y el día viernes que tengo que platicarles de estos artículos. Bien, entonces, numeral 2, ser guatemalteco natural, dice la ley, ¿verdad? Se refiere a esto, ser guatemalteco de origen, ser guatemalteco natural o ser guatemalteco naturalizado. Anteriormente solo los guatemaltecos naturales y, como lo dice la Constitución, los guatemaltecos de origen podían ser notarios. Sin embargo, el artículo 146 del Código de Notariado dice: son guatemaltecos quienes obtengan la naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados, ¿sí?, tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Por consiguiente, solo quiero comentarles, compañeros, que en el tema de la naturalización, si un peruano, un salvadoreño, un panameño viene a incorporarse a la República de Guatemala, se naturaliza guatemalteco, puede ejercer el notariado. Ese es el único requisito, precisamente porque es una norma constitucional que viene a cambiar este tema de guatemalteco natural. Anteriormente, cuando no existía todavía la Constitución de 1985, que entró en vigencia, pues solamente los guatemaltecos de origen o naturales podían ser notarios. En el caso actualmente, pueden los guatemaltecos naturalizados porque gozan de los mismos derechos. Pero hay un tema muy importante, aquí les decía, si ustedes quieren verlo, lo buscan en Google, el caso Hendricks versus Guatemala, el Estado de Guatemala. El año pasado se le dio audiencia al Estado de Guatemala y al demandante, que es un ciudadano estadounidense de apellido Hendricks, que desea ser notario. Les digo, desafortunadamente, esto ya hace demasiados años, estoy hablando tal vez de hace posiblemente unos 20 años atrás, a este estadounidense, por un error, la verdad que creo que fue error en el tema, se le dieron los títulos de abogado y notario siendo él estadounidense. Cuando él trató la manera de inscribirse como notario en el Colegio de Abogados y Notarios, el Colegio de Abogados y Notarios le aceptó su colegiación como abogado. Sin embargo, le desechó su solicitud con respecto al ejercicio del notariado, porque no podía ser notario. Sí, porque no podía ejercer el notariado. ¿Por qué? Porque no es guatemalteco, ni naturalizado, ni de origen, ni natural, como establece la ley. Él tenía su título, llegó a todos los recursos correspondientes, llegó hasta la Corte de Constitucionalidad. A mí me consta más o menos año 2009, llegó a la Corte de Constitucionalidad este tema. Y en la Corte, en la sentencia, se dispone que él tiene todo el derecho de poder ejercer el notariado siempre y cuando cumpla con el artículo 146 de la Constitución, en el sentido de adoptar la nacionalización guatemalteca, la naturalización de ser guatemalteco naturalizado. La respuesta de él ya la conocen ustedes. Él lo dijo en la audiencia del año pasado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo dijo claramente que él no iba a renunciar a su ciudadanía estadounidense para ejercer el notariado y que se le estaban violando sus derechos humanos. Por consiguiente, hubo una audiencia, el Procurador General de la Nación, como en representación del Estado, evacuó la audiencia, que fue, se transmitió vía Facebook. También estuvo como testigo honorario el constitucionalista y también conocedor del derecho notarial, el licenciado Gabriel Orellana Rojas, con mucho conocimiento al respecto, y esperamos pues que se tarda un poquito la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial también coadyuvó con sus aportaciones y comentarios como amigo de la Corte, ¿verdad?
Amicus Curiae, que se le denomina, también aportó, también la Unión Internacional del Notariado, también pues estuvo como tercero interesado ha estado en este proceso y estamos esperando la sentencia. En conclusión, lo que les puedo decir a ustedes es que ser guatemalteco natural o naturalizado puede básicamente hacerlo, ¿verdad? Muy bien. A Leonel Arrieta. Cuando lleguemos ahí, Leonel, le voy a explicar qué es el numeral 4 del artículo 2. Bien. Dice, artículo 2, luego mayor de edad. El comentario de la mayoría de edad, artículo 8 del Código Civil, dice 18 años, ¿verdad? Con eso se obtiene la mayoría de edad, el ser guatemalteco, el ser mayor de edad con 18 años. No dice los 18 años, pero nosotros sabemos que nuestra legislación es a los 18 años. Digo, y como le dije en la otra clase, imposible, ¿verdad?, que a los 18 años de edad sea notario. Por eso creo que dice mayor de edad. Porque creo que yo, del que tengo conocimiento, el más joven que se ha graduado en nuestra facultad, creo que es de 22 años de edad, pues que llevó todos sus cursos, su examen técnico profesional y todo, y se graduó a los 22 años de edad. Pero creo yo que por los pensum que llevamos, imagínense, preprimaria, primaria, básico, diversificado, luego los 5 años de estudio y luego el examen técnico y luego la tesis, pues yo digo que con 22 años de edad ya tenemos la mayoría, pero creo que por eso no se puso la edad de 18 años. Del estado seglar, pues que no sea ministro de culto, eso es lo que dice ser del estado seglar. Anteriormente se determinaba que ser del estado seglar era que fuera de este siglo, cuando en el año 1947, pero definitivamente eso se fue rechazado. El estado seglar significa básicamente que no sea ministro de culto, que no sea sacerdote. El comentario es simplemente la dirección, el poder de convencimiento que puede tener un sacerdote o un ministro de culto para sus fieles, los que llegan ahí. El poder de dirección de decirles, miren, aquí se van a hacer todas las escrituras, todos los documentos notariales por decirles, ¿verdad?, en mi oficina sacerdotal. Y por ese motivo, pues yo creo que el legislador pensó en ello, que no haya poder de dirección, y entonces dice que no lleve aneja jurisdicción, que no sea del estado seglar. Ya vieron ustedes que una norma constitucional que prohíbe al presidente y al vicepresidente ser del estado seglar, tiene que ser del estado seglar, prohíbe que sea ministro de culto, y hay ahorita una candidata que tiene hasta un amparo en la Corte de Constitucionalidad, una apelación de una negativa del amparo provisional, sencillamente porque lo que se está pues denunciando es que el vicepresidencial es ministro de culto, o fue ministro de culto, y que prácticamente no califica por no llenar los requisitos que establece la Constitución. Bien, luego dice domiciliado en la República de Guatemala. Domiciliado en la República de Guatemala, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. El inciso segundo del artículo 6 del Código de Notariado, lo que establece, ya lo platicamos, son los cónsules y los diplomáticos de carrera. Y luego dice domiciliado en la República de Guatemala. Nosotros los guatemaltecos, dice, el domicilio, una diferencia que se establece, el domicilio es, digamos, permanente y la residencia es temporal. Pero vean ustedes, el día viernes alguien de la clase me preguntaba si podían ejercer el notariado los notarios en los Estados Unidos. Y hay muchos notarios ejerciendo el notariado allá. Su residencia la tienen allá de manera temporal, pero hay un deber de residencia en la República de Guatemala. Y solo quiero comentarles, por favor, porque esto es materia de examen también, que lean el artículo 27 del Código de Notariado, porque ahí claramente dice cómo se hace efectivo el deber de residencia del notario. ¿Cómo se hace efectivo ese deber de residencia? Pues
dice, si el notario se va a ausentar por más de un año de la República de Guatemala, debe de entregar su protocolo al director del archivo de protocolos. Si se va a ausentar por menos de un año, se lo debe de entregar a otro colega e informarle al director del archivo de protocolos esa circunstancia. Pero lo más importante aquí es que dice, la copia del aviso debidamente sellada por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al notario salir del país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. ¿Qué significa? Que es obligatorio el domicilio en la República de Guatemala, la residencia, o sea, el deber de residencia del notario en la República de Guatemala. ¿Cómo se hace efectivo? Pues precisamente cuando se manda la nota y exigen la nota. Solo el comentario es que la verdad no existe esa nómina de inmigración en las salidas de los aeropuertos o por vía terrestre en las fronteras, no existe eso. Y aún existiendo, compañeros, si ustedes se dan cuenta, el pasaporte no dice cuál es la profesión. Si dijera la profesión de notarios, pues podría el agente migratorio podría solicitar, la autoridad migratoria podría solicitar y obligarle al notario a que demuestre que sí cumplió con el artículo 27. Pero aún si existiendo profesión, el notario le pone estudiante o comerciante o cualquier otra profesión, difícilmente se van a enterar de que es notario y entonces le van a permitir salir del país sin el cumplimiento de ese artículo 27 del Código Notario. Luego el numeral 2 del artículo 2 dice haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Esto significa lo que yo les decía a ustedes. Tienen que obtener su título facultativo o la incorporación con arreglo a la ley que se hace en la Universidad de San Carlos, en el Consejo Superior Universitario. Luego, numeral 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Esto quiero comentarles, compañeros, que en la Corte Suprema de Justicia ustedes inscriben su título facultativo como notarios y en el organismo judicial se inscriben como abogados. Esa es la separación de la dualidad de profesiones que tienen ustedes. Entonces, como abogados se van al organismo judicial y como notarios se van a la Corte Suprema de Justicia. Ahí deben de inscribir el sello, dice, con el nombre y apellidos usuales. Es muy común que todos los notarios utilicemos nuestros 2 nombres propios, o 3 posiblemente si tuviéramos. Los 3 o 2 nombres propios es posible con los 2 apellidos. Es poco probable, pero sí es probable que algunos notarios, que conozco un par de notarios o notarias que utilizan solamente un nombre y un apellido, pero la misma ley lo reconoce así, la misma ley le faculta al notario para que pueda hacerlo. Y también alguna característica que ha surgido en los últimos años es que ya algunos notarios, sin que estén obligados, porque la ley no lo obliga, algunos notarios le están agregando su número de colegiado al sello de ellos, ¿verdad? Entonces, como la ley no dice cómo debe ser, si es rectangular, cuadrado, si es triangular, si debe ser una circunferencia, si es en círculo el sello, sencillamente no lo dice. ¿Qué características debe tener? Tampoco lo dice. Queda a capricho del notario cómo quiera hacer su sello, ¿verdad? Yo conozco un notario de apellido Torres y tiene 2 torrecitas en su sello, su nombre, abogado y notario, y es su característica y es su sello que se encuentra ahí registrado, ¿verdad? La firma, ¿dónde se inscribe cada profesional? El abogado en el organismo judicial y el notario en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, les digo, el sello que van a utilizar
queda a discreción del notario, ¿verdad? ¿Cómo le van a poner? ¿Cómo lo van a hacer? Lo que sí es cierto es que para ser notario hábil tiene que haber registrado su sello y su firma. Y algo muy importante, por favor, y eso apúntenlo, algo muy importante, artículo 77 del Código Notarial, artículo 77, numeral 5. Le es prohibido al notario, artículo 77, numeral 5. Le es prohibido al notario usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el significado de este artículo? Pues lo que dice es que el notario no puede usar el sello diferente al que tenga registrado en la Corte Suprema de Justicia. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Podemos cambiar nuestro sello? Sí. ¿Podemos cambiar nuestra firma? Sí. Se hace un trámite en la Corte Suprema de Justicia, se llena un formulario, se pagan ¿qué es este? Se paga en concepto de, pues la Corte Suprema de Justicia lo tiene así como una tasa. No es impuesto, es un cobro que se hace por el cambio. Se paga en la Corte Suprema de Justicia, en la Tesorería del Órgano Judicial, se regresa el recibo y una vez hecho la solicitud, lo llaman para que ustedes ya puedan registrar su nuevo sello y su nueva firma. Puede ser que solo el sello, el que van a modificar, o puede ser que solo la firma, no solo porque la vayan a cambiar, sino que la quieran actualizar. Ya después de 10, 15 años de utilizar la misma firma, los rasgos gráficos se van perdiendo, entonces es necesario que actualicemos la firma para los efectos de, más que todo, los escáneres que se tienen para las firmas y verificación de los mismos. Muy bien, ya aquí los compañeros han comentado y han dado la respuesta al respecto. Bien. Y por último, compañeros, ya para terminar sobre este tema, dice el artículo 2, numeral 4. Por ahí un compañero hacía esa pregunta sobre la honradez y la honestidad que tenía. Yo siempre les he comentado, ¿verdad? Aquí está Leonel Arrieta, dice sobre el tema de la honradez y buena conducta. Pues aquí creo yo, compañeros, que es un tema que decía yo en la otra clase, en el año 1947, cuando se creó el Código Notariado y entró en vigencia, pues me atrevo a decir que posiblemente habría unos 40 o 50 notarios en ejercicio. El poder señalar o el poder tener convencimiento sobre la honradez del notario Rufino Sandoval o del notario Rolando Sánchez, que tenía su oficina en la Sexta Avenida Sur o por ahí, pues era más fácil el poder determinar su notoria honradez, que es lo que dice el numeral 4. Luego de la existencia ya de casi llegando a los 40,000 abogados y notarios, en el caso nuestro, es en el caso de notarios, se pueden imaginar ustedes, en el caso de los notarios, pues ya con 40,000 es muy difícil que alguien, digamos, sea conocido, ¿verdad? Que sea del conocimiento público. Entonces, este numeral 4, en la forma como se resuelve y se cumple con este requisito actualmente en el Colegio de Abogados, es con la comparecencia en acta notarial y en declaración jurada por parte de los de 3 abogados y notarios, la declaración de que quien se está colegiando, quien va a cumplir el requisito de notoria honradez, pues así se hace en declaración jurada, que uno conoce a la persona y que es una persona honrada, que es proba y que por espacio de 8 o 10 años uno lo conoce y que da fe de esa circunstancia. Con eso se cumple el requisito del numeral 4, artículo 2 del Código Notariado, y estarían llenándose todos los requisitos que se tienen que dar. El comentario que hacía yo en la otra clase es, recordarán ustedes con el tema de las comisiones de postulación, cuando en un momento dado se quiso hacer una tabla de gradación para el tema de la honradez y la honestidad. Y recuerdo mucho el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, que era presidente de la Corte de Constitucionalidad, pues con muy buen tino, ¿verdad? Afirmaba y lo decía, que el tema de la honradez no se puede
dar calificado, ¿verdad? No se puede calificar. No se puede decir 5 puntos sobre 10 porque eso sería decir soy medio honrado o el notario es medio honrado, medio honesto. Y la honestidad no se puede graduar, ¿verdad? O se es honesto o se es deshonesto. Pero decir el licenciado tal, sí, el licenciado tal es medio honesto, regular de honesto, no lo podemos hacer así, ¿verdad? Entonces, la forma, ya les dije, declaración jurada de abogados y notarios que conocen al notario y que esa declaración queda para suplir el tema de la declaración de honradez y honestidad del notario. No sé en qué tema me dice usted que se desvían o se tuercen. Yo creo, compañeros, que si René lo que está manifestando aquí es de que se tuercen o se desvían en el ejercicio de su profesión, yo creo que si se tiene bien sólidas las bases de honestidad, honradez y que se han pues absorbido desde los temas de la casa, de las buenas costumbres de los padres, de la enseñanza de los padres, de la buena dirección académicamente hablando, yo creo que es muy difícil que el notario se tuerza o que se vaya a desviar. Yo creo que cuando los principios tambalean, cuando los principios no tienen fortaleza en el yo interno del notario, muy fácilmente cualquiera le puede decir, mira, préstame el protocolo porque voy a hacer esto, y después del conocimiento puede hacer que ya le gustó el dinero fácil y puede hacer que entonces, como lo dice René, se vayan desviando o se vayan torciendo a hacer actividades que van reñidas con la ley, pero les cuento, la última estadística que se tiene es que 82 notarios se encuentran en prisión precisamente por malas prácticas, o tomando las palabras de René, porque se desviaron o se torcieron en el ejercicio de su profesión. Bien, compañeros, muchísimas gracias. El día viernes continuamos con ustedes. Comienzo con ustedes la clase del día viernes de ustedes, sección C, que corresponde a las 6:15 de la tarde. Solo quería comentarles, un compañero Donis de esta sección C preguntó algo acerca de los testimonios, si iban firmados y sellados. Artículos 66 y 67 para este compañero Donis, que lo leí el día viernes, esa pregunta que hizo, hoy se la respondo. Artículos 66 y 67, los testimonios deben de ir firmados y sellados porque eso le está dando la certeza y legalidad al documento que hace el notario. Muchísimas gracias, compañeros, pasen ustedes muy feliz noche, les agradezco su tiempo, muchas bendiciones, y como les digo, necesito 2 clases. Primeramente Dios, el viernes voy a acelerar los puntos, y el lunes 6, si confirmo los horarios de exámenes, pues el lunes 6 les estaría pidiendo comparecencia de ustedes a la clase. Muchas gracias, feliz inicio de semana, bendiciones para todos ustedes.